día, Napoleón, para ti, para toda la audiencia de AEB Estéreo y en especial de este programa 24 Horas Radio. Napoleón, cuando revisamos el tema de la posible intervención internacional en Venezuela como fórmula de resolución del grave conflicto que se vive en el país desde hace años, y que no es otra cosa que el secuestro de la nación por parte de una banda de criminales que utilizan el Estado como cárcel de la ciudadanía. He revisado y visto primero con preocupación, debo decir, la acción de buena fe que realizan algunos personeros políticos cuando, para no caer en la acusación tan llevada eh, por la propaganda del régimen sobre el traidor a la patria, no utilizan el término intervención, sino que utilizan el término intervención humanitaria. Y yo debo decir que sinceramente me siento fuera de la órbita de la utilización de ese término de la intervención humanitaria. Porque creo que es un disfraz tonto para hablar de lo que se tiene que hablar. Yo entiendo que en Venezuela es difícil decir ciertas cosas cuando se está dentro de Venezuela, pero cuando se está fuera de Venezuela no. Y yo creo que hay que hablarle a la gente con plena libertad y además de eso con sinceridad. Yo, desde mi humilde opinión, siento que la intervención fundamental que debe hacerse en Venezuela no debe ser llamada humanitaria. Pienso que la intervención tampoco debe ser llamada militar, porque el objetivo, siento que en Venezuela, el objetivo no es militar. Creo que la intervención en Venezuela debe tener un objetivo policial, pues de lo que se habla es de la persecución de unos criminales en el poder. Y creo que de ese tipo de intervenciones, que podría creerse que son inéditas y no lo son, saben mucho organismos policiales de los Estados Unidos, el FBI, la CIA y la DEA, y de eso saben mucho también organismos policiales del continente como el DAS colombiano, por ejemplo, e inclusive el propio G2 cubano. Por supuesto, dentro del funcionariado de la antigua PTJ se tiene muchísimo también experiencia en este tipo de acciones. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A lo que se enfrentaría una intervención en Venezuela, una intervención internacional en Venezuela, no sería a unos simples militares en el poder, o a unos comunistas que se hayan tomado el poder, o a un escenario de caos promovido por una guerra intestina dentro del régimen. Casos como esos los hay. Por ejemplo, se vivió en República Dominicana, la situación de caos. Se vivió en Haití, cuando fue derrocado por Raúl Cedras el presidente legítimo Jean Bertrand Aristide, y los Estados Unidos intervino. El caos que se vivió en Somalia, que llevó a la intervención también de los Estados Unidos. La intervención en Grenada, que fue en efecto su estallido, o quizás el punto que llevó a la intervención, fue el conocido derrocamiento y fusilamiento del gobernante comunista Maurice Bishop, quien hasta el día de hoy se asume que fue fusilado por una conspiración de infiltración cubana que había dentro de su régimen y que llevó a la intervención de los Estados Unidos allí. Ninguno de esos casos que he relatado tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela. Lo que más se asemeja, desde mi punto de vista, a la intervención policial que debe hacerse en Venezuela, fueron las acciones que se armaron para la búsqueda, caza y captura, o mejor dicho, pues no fue captura, ejecución de Pablo Escobar. Porque estamos hablando de unos criminales, no estamos hablando de unos gobernantes convencionales. Pero además de esto,
hay un respaldo político fundamental que no está en Venezuela nada más. Y ese respaldo político se encuentra en la casta gobernante cubana y en esa asociación para delinquir de la izquierda borbónica más putrefacta que hemos tenido en el continente, que se asocia dentro del llamado Foro de Sao Paulo. Con mucho dinero, por cierto, luego de todos los escándalos vividos con el tema Odebrecht. Creo que de eso podré hablar en lo sucesivo estos días, pero en resumen, tengo que decir que la intervención en Venezuela no debe ser humanitaria, independientemente de la necesidad humanitaria que se tiene, que por supuesto debe ser atendida, pero la búsqueda fundamental tiene que ser policial. Debe haber una acción policial contra esa banda criminal, no una acción humanitaria, a pesar de que las víctimas de esa casta criminal que secuestró el Estado venezolano, sin duda alguna merecen y requieren la atención humanitaria. La acción tiene que ser netamente policial, y a eso se debe avanzar. Creo que de eso podemos seguir hablando en el resto de la semana. Napoleón, muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Buenos días, Daniel Lara Farías, desde Alemania. Para seguir a Daniel Lara Farías, su Twitter es DLaraF, la letra D, Lara, la letra F, D Lara Farías. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound system.